Diario de un desesperado. Friedrich Reck. Mayo de 1936. Spengler ha muerto. Y puesto que una personalidad tan preponderante como la suya tiene derecho, igual que un finado marajá, a exigir la muerte simultánea de toda su camarilla, Albers, que estaba al cuidado de sus obras en la editorial Beck, también ha marchado hacia la muerte unos días después y de una forma en realidad espantosa, arrojándose a las vías al paso del tren de cercanías de Starnberg, donde lo hallaron desangrado, con las piernas cortadas a la altura de los muslos. En cuanto a Spengler, lo vi hace algunas semanas en la Bayerstrasse, como siempre envuelto en su cara chaqueta de lana escocesa, como siempre lanzando exabruptos y profiriendo oscuras profecías que atestiguaban sed de venganza y un ego enfermizo. Merece la pena detenerse a considerar su persona. Todavía recuerdo nuestro primer encuentro, cuando el mencionado Albers me lo presentó. En el coche que lo traía de la estación, pequeño y apenas preparado para tales cargas, iba sentado un hombre voluminoso, que lo parecía incluso más debido a su grueso abrigo de piel, y en el que todo resultaba infinitamente duradero y sólido, su profunda voz de bajo y su ya casi proverbial chaqueta de lana, su apetito a la hora de cenar y, durante la noche, su roncar ciclópeo que retumbaba como un aserradero en mi casa de campo de Chiemgau, donde quitaba el sueño a los demás huéspedes. Entonces, antes del rotundo éxito de su obra decisiva y de su definitivo paso a las filas de la oligarquía de la industria pesada, aún sabía ser alegre y desenvuelto, y a veces se le podía convencer incluso para que, llevando a cuestas toda su dignidad, descendiera a mi río cristalino y se bañara alegremente en él. Más adelante habría sido impensable que se mostrara en traje de baño ante los criados y campesinos que trabajaban la tierra, y que, como un jadeante tritón, saliera a la orilla en su presencia. Representaba la más extraña mezcla que jamás haya visto de auténtica grandeza humana y de pequeñas y grandes debilidades, cuya mención, sin duda, no se me reprochará hoy, el día en que me despido de él. Como hombre, era uno de esos grandes glotones melancólicos que gustan de celebrar sus orgías en mesas solitarias, con los ojos tristes. Recuerdo con cierta jocosidad una noche en la que, en una pequeña cena de 3 personas en mi casa, eran las últimas semanas de la Primera Guerra Mundial y uno no podía ofrecer mucho a sus invitados. Engulló entre prédicas e invectivas un ganso entero, sin que a sus 2 comensales, aparte de mí también estaba Albers, les quedara ni un bocado. Su predilección por las cenas opulentas que más adelante le servirían sus mecenas industriales no era la única cualidad que resultaba jocosa en él. Cuando le conocí, antes de su primer gran éxito, me pidió que no fuera a visitarle a su pequeña vivienda, creo que era en la Agnistrasse de Múnich, porque en ella se estaba demasiado estrecho y él esperaba poder enseñarme en otras condiciones su biblioteca, en toda su monumental extensión. En 1926, cuando hubo hallado la forma de unirse a los poderosos de la Asociación del Largo Nombre y se trasladó a la pomposa Wiedenmayerstrasse, a orillas del Isar, me guió por el conjunto de sus enormes salones, mientras me enseñaba sus alfombras y cuadros e incluso su cama, que con su anchura de 5 pies era en sí misma un monumento y, en realidad, recordaba a un catafalco. No obstante, se mostró claramente confuso cuando, al fin, quise ver la biblioteca. Como no cedí en mi empeño, me encontré al final en una habitación bastante pequeña, donde, sobre una estantería de nogal bastante gastada, junto a una pila de volúmenes de la editorial Ullstein y novelas policíacas, había lo que normalmente se suelen llamar libros guarros. Jamás he conocido a un hombre con tan poco sentido del humor y tan marcada sensibilidad a la crítica, por comedida que fuera. El destino ha querido que él, que nada odiaba tanto como la veleidad, incluyera en su obra la decadencia de Occidente, entre todas sus grandiosas deducciones, una multitud de inexactitudes, descuidos e incluso errores, que hiciera venir al mundo a Dostoyevsky en San Petersburgo en lugar de en Moscú, que el duque Bernard von Weimar muriera antes del asesinato de Wallenstein y que de todos esos errores se dedujeran importantes conclusiones. Ay de aquel que hubiera osado llamar su atención sobre esas cosas, que al fin y al cabo pueden escapársele a cualquiera. Recuerdo una regocijante escena que tuvo lugar en mi casa, después de cenar, cuando él, según su costumbre, se había lanzado a la docencia y la predicación catequizando a uno de sus discípulos, que estaba presente entre los invitados. Lo gracioso fue que el tal discípulo, recién retornado de África y gravemente enfermo de paludismo, se había quedado dormido y roncaba con fuerza en un sillón, aunque entre ronquido y ronquido, siguiendo el principio de His Master's Voice,
respondía solícito y en un tono absolutamente spengleriano a todas las preguntas del maestro. En realidad, el maestro debería haberse alegrado y sin duda tendría que haberse echado a reír, pero estaba profundamente ofendido, y en adelante no quiso saber nada más del pecador. La verdad es que era el hombre con menos sentido del humor que he conocido en mi vida, solo superado en este sentido por el señor Hitler y el nazismo, que tienen todas las posibilidades de morir a causa de ambas cosas, por su intensa falta de sentido del humor y por el aburrimiento de la vida pública, que bajo su imperio ha caído poco a poco en el rigor mortis y nos fastidia desde hace ya 4 años. Pero volvamos a Spengler, se engañará quien crea que al enumerar sus muchas debilidades quiero causarle algún perjuicio. No necesito recordar su imperecedero trabajo temprano sobre Teócrito, ni el hecho de que en última instancia haya sistematizado las intuiciones de toda una generación. Cualquiera que lo haya conocido recordará ese halo de importancia que no lo abandonaba ni en sus horas bajas, ese resto del mejor magisterio humanista que pervivía en él, ese rostro cuya mirada mostraba el estoicismo de un retrato escultórico tardorromano. No sé si llegó a percibir la irrupción de lo irracional que se aprecia ahora en el horizonte de nuestra existencia, si llegó a intuir que la decadencia de Occidente anunciada por él significa tan solo la decadencia del mundo inaugurado por el hombre del Renacimiento hace 400 años. Su desgracia fue que, en mitad de su carrera, cayó en la dependencia de la oligarquía de la industria pesada, y con el tiempo esa dependencia empezó a influir en su pensamiento. Yo al menos no puedo entender, ni con la mejor de las voluntades, cómo se pretende armonizar la grandiosa profecía referente al decisivo futuro del cristianismo de Dostoyevsky, que aparece en 1922 en el segundo volumen de La decadencia de Occidente, con el apodictismo tecnocrático que llena sus obras posteriores. Su tragedia fue que una tristeza extremadamente intelectualista y, casi diría que profesoral, le impedía creer en dioses, y no digamos en Dios. Sus discípulos lo abandonaron en el momento en que, alrededor de 1926, firmó su paz personal con el presente de Alemania, no con los nazis. No conozco a nadie que los haya odiado tanto como él, al irse a dormir, en sueños y al despertar, pero sí con aquellos mercaderes a caballo del Ruhr que, tras la caída de la monarquía, se habían convertido en los verdaderos dueños del Estado y acogieron de buen grado el anhelo de Spengler de una forma de vida patricia y hedonista. El brío de aquel espíritu al que debemos las visiones de su primera obra se quebró en el instante en que los cuervos, no los de San Antonio, sino los de los señores Thyssen y Husch, empezaron a nutrir su mesa con pesadas cajas de Borgoña. Lógicamente, sucumbió a esa predisposición epicúrea, a su predilección por las salsas espesas y el incomparable arte culinario de su hermana, que se ocupaba de la casa. Los nazis, en su lamentable prensa, atendida por maestros de escuela estigmatizados y subtenientes de guerra echados a perder, celebran su óbito y declaran triunfantes la caída, uno tras otro, de sus adversarios. Entretanto, el segundo volumen inédito de sus Años decisivos, Alemania y la evolución histórica universal, que, junto con el primero, casi le convierten en mártir, yace bien guardado en una caja fuerte de un banco suizo, a la espera de una resurrección que constituye la esperanza de todos nosotros.